En Agroradio C'est la Vie con Antonio Navarro, un programa de varietés. C'est la Vie, así es la vida. Buenos días y bienvenidos una semana más a una nueva edición de C'est la Vie, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Como bien pueden ver y escuchar por el sonido, no estamos en los estudios de Agroradio, donde habitualmente grabamos este programa, sino que, bueno, tenemos esa nueva faceta viajera y hoy nos hemos venido hasta un rincón precioso de la provincia de Almería, como es la localidad de La Negra. Y bueno, y hemos venido a hablar con un viejo amigo, como es José Luis Cámara. José Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que decir ¿Cuánto tiempo hacía que no? Muchos años ya, ¿eh? Lo repetíamos. Era cuando yo estaba en otro medio de comunicación. Medio, sí. Hay que decir que José Luis Cámara, por si alguien no se acuerda, es poblador de la Hortichuela y narrador de las vivencias que se hacen aquí en esta zona de Almería, ¿no? Sí, me gusta mucho escuchar a la gente y bueno, y ya que hay un programa de radio, yo he hecho además bastante tiempo programas de radio en Madrid, en la Inter, pues contarlo. Y aquí la verdad que hay historias para contar, hay más que personas. Uh-huh. Y también nos acompaña Joe Durán, es corresponsal de la CNN y sobre todo en guerra. Joe, buenos días, hombre. Buenos días, ¿cómo estamos? No había otro oficio, tenía que ser en guerra. No, bueno, yo trabajaba en la CNN y viajaba por todo el mundo, no era solamente guerra, era de todo tipo de historias, pero sí, los últimos años que estuve en la CNN me tocó la base de Istambul y estalló las guerras en los países ahí de esa región, entonces me tocó pues cubrir todas las revoluciones y guerras de los últimos años, sí. Uh-huh. Joe, cuéntanos qué se puede ver aquí en este local, estas fotos que tenemos a nuestra espalda y lo que tenemos en esta mesa donde están los micrófonos de Agroradio. Pues mira, yo este local lo abrí ya casi un año y cuando empecé a decorar, pues tenía muchas cosas de las guerras que traíamos a casa, como este baúl de granadas, creo, y recuerdos de mis viajes de otros países. Hay cosas de muchísimos países, sobre todo del Medio Oriente, y objetos de las guerras, como ves ahí, estas cosas que tengo. Y bueno, allí tienen un proyectil, ¿no?, en la barra. Hay dos. Uno muy grande, pero bueno, el explosivo ya no lo tiene, pero sí hay dos. Y otras cosas que... Pero lo tuyo tiene mérito, en medio de allí de la guerra, con la cámara y con el casco del proyectil, que eso pesa un quintal. Sí, creo que se vino de la guerra del Golfo. Margaret, que son las fotos que vemos aquí detrás, ajá, también tenía la manía de traerse cosas a casa como yo, y pues se trajo ese de la guerra del Golfo. Y Margaret, que también era de la CNN, murió de cáncer en 2010, pero en 92 le pegan un balazo, un francotirador en Sarajevo. Uh-huh. Sobrevivió más de 25 operaciones para reconstruir la cara, y esta parte yo le llamo el rinconcito de Margaret, porque ella me deja su casa en Istambul con 25 gatos y yo le prometí que los iba a cuidar, y bueno, ella no le preocupaba nada de la muerte porque ya lo veía normal, pero sí le preocupaba qué iba a pasar con los gatos. No, yo le prometí que los iba a cuidar y me fui a vivir a su casa en Istambul. Uh-huh. Los gatos ya no están, son muchos años, pero muchos de los objetos aquí son de la casa de Margaret, como las lámparas, el sofá, las mesas. Entonces las cosas que puse aquí, estas son cosas de la casa de Margaret, y hemos decorado un poquito esta parte del negocio del bar de las cosas de Margaret. Hay fotos muy chulas aquí en la pared, ¿eh? Sí, son una colección de fotos de Margaret de cuando empezó en Nueva Zelanda, y que he puesto aquí las fotos de ella por el mundo, fotos de sus viajes y de nosotros en México. Ahí hay un poco la historia de Margaret Moth, que están trabajando sobre un documental de su vida ahora en Nueva Zelanda y va a salir este año. O sea, en 2023 va a salir ese documental sobre Margaret. Sí. Yo... Es decir, la primera vez que te dicen, oye, que tienes que coger la cámara y tienes que irte a una guerra a cubrir lo que fuese, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque a mí dice vete a la guerra y digo vete tú. ¿Me explico?
Bueno, que yo ya trabajaba en la CNN, pero yo empecé realmente en Laredo, Texas, donde yo me crié. Yo era fotógrafo en el instituto y empecé a trabajar en televisión a los 17 años. Entonces me tiré muchísimos 40 años trabajando en televisión, pero al llegar a Europa empecé a trabajar de freelance para CNN y creo que sí, el primer año me preguntaron si quería ir a Sarajevo durante la guerra, les dije que sí. Fue para mí algo, desde luego, muy, muy fuerte y muy importante en mi carrera de periodista, porque era una guerra que para muchos de nosotros fue la primera guerra. Y al llegar ahí, bajamos por la montaña Mount Igman y llegamos a Sarajevo y la introducción a la guerra fue un soldado que abre la puerta, me dice que salga y me apunta la pistola y me hace como que me va a disparar y hace clic y se ríe y dice "Welcome to Sarajevo", bienvenido a Sarajevo. Y esa fue como empecé la primera guerra. El bautismo. A ver, no te moriste allí porque en fin, no estaba la cosa para que te murieras. No, era el humor negro de... Sí, pero a cualquiera le da un infarto de esa situación. Dice, "Ostras, Sí, hombre, me quedé temblando desde luego, pero entré a Sarajevo, no me di la vuelta, me fui. Y eso fue en 94. Y bueno, esa guerra fue dura para las personas que están allí, pero para los periodistas también fue bastante dura, ¿no? Sí, bueno, todas las guerras son muy duras. Ahora tenemos Ucrania y siempre los periodistas pues tenemos que estar ahí. Y he perdido muchos amigos, he estado en las guerras que no es fácil, pero bueno, alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que contar lo que está pasando. Igual que ahora estaba en Istambul, el terremoto de Turquía, y bueno, estuve allí, fui inmediatamente al terremoto y hicimos un reportaje. Exactamente. Bueno, que te volviste a Estambul y luego otra vez te volviste a la zona donde estuvo el terremoto. Sí, bueno, estuve en la zona del terremoto para hacer un par de reportajes y también para ayudar como se pueda a recaudar dinero porque estaba destrozado totalmente y tuve que, no nada más ahí de periodista, pero me metí a ayudar a una ONG, Maran Foundation, para recaudar dinero y ayudar a los desplazados, lo que se pueda. ¿Cómo viste la zona del terremoto? Horrible. Yo, bueno, he estado ya en muchos terremotos y muchas guerras, como lo decías tú, pero lo que pasó en Turquía fue horrible, tremendo, y todavía se supone que son más de 50.000 muertos y no sé cuántos desaparecidos. Yo cuando llegué era shock y la gente iba así como no se lo podían creer, era como si hubiera caído una bomba nuclear ahí en esa provincia, estaba destrozada, la gente escarbando con sus manos, buscando a su familia, rescatando lo que podían con las manos. Fue bastante difícil estar allí y cubrir ese terremoto porque todavía está afectado. Turquía, en fin, pues es una desgracia, pero entre comillas, pues tiene ayuda. Lo peor ha sido la parte de Siria. Eso sí que lo tienen peor todavía. Sí, bueno, yo también como he trabajado bastante en Siria y he trabajado con los refugiados sirios recaudando también dinero, estaba yo trabajando con la ONG que sobre todo ayuda a la parte siria del terremoto y ahí pues como están en guerra, como está la situación, es muy difícil que llegue la ayuda. Estábamos intentando mandar cosas, pero muy difícil porque tantos grupos que están ahí peleando, no es fácil que les llegue la ayuda que la gente quiere dar. Has estado en muchas guerras, en este caso terremotos. La pregunta, ¿has estado en alguna fiesta? ¿En una fiesta de las negras o...? Por eso el contraste. No, es que nos vamos ya a la pausa, entonces bueno, para dar un tono de un aunque toque sea de la humor. guerra, en todos sitios siempre hay fiesta. Estábamos en Ruanda y mira, encontramos un bar abierto y pues trabajábamos por el día y por la noche pues nos íbamos a echar un baile, sí. En fin, es que tu vida, de cierto modo, la admiro, ¿no? Que no es agradable eso de la guerra. Es decir, cuando te vas a una guerra vas a pasar penuria, no te vas a un hotel de 5 estrellas ni nada que se le parezca. Pero en todas las películas los periodistas aparecen en los bares de los hoteles de 5 estrellas, ¿eh?
Y de hecho es mítico que hay muchos periodistas de los además de nombres muy sonados, de los reporteros de guerra, que no han salido de las barras de los hoteles de 5 estrellas. Contaban una vez el caso del hijo de Rolf Flynn, que iba de la barra del hotel de 5 estrellas de turno en una Harley al frente. Y entonces estaba allí el tiempo suficiente. Y como tenía mucha suerte y no le daba ninguna, que lo que quería era que le pegasen un balazo para ser un héroe como su padre en ficción, y se volvía otra vez a la barra del hotel de 5 estrellas. Pero bueno, Arturo Pérez Reverte, que ha estado muchos años de corresponsal de guerra, sobre todo también en la guerra de los Balcanes, ese sí que estaba allí en la calle y escondiéndose de las balas que cruzaban la calle, ¿eh? En fin, bueno, vamos a hacer la primera cortinilla musical y volvemos en cuestión de unos minutos. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. ¿Por qué hay cosas que nos atraen? Tal vez nos referimos a eso cuando decimos que algo nos llega. Por eso creamos coches no solo con metal y cristal, sino también con magnetismo, pasión y clase. Porque lo que verdaderamente nos cautiva no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje que nos llega al interior. Bueno, pues después de la pausa musical seguimos hablando aquí con los dos amigos. José Luis, cuéntanos la historia de aquí. Tú que eres historiador. La historia de aquí es curioso. Quizás casi es mejor para contarla yo que vino un poco de rebote, ¿no? Yo llevo 42 o 43 años por José Luis, dices que ha llegado un poco de rebote. Es que todas las personas que estoy conociendo aquí, sí, todas están aquí de rebote. Sí, yo vine un poco por Goitisolo, en la zona, no a Las Negras completamente, que a mí Las Negras nunca me gustan. Pero vine por Goitisolo. Que una vez en Marrakech que coincidí con él y yo le decía, tengo una casa en las Hortichuelas. Y él me decía, imposible, nadie tiene una casa en las Hortichuelas. Bueno, pues, pero bueno, yo vine un poco por los campos de Níjar y por Gerald Brennan, porque era Gerald Brennan en la Alpujarra granadina. Sí, pero aquí no tanto Gerald. Pero yo le hacía me hacía la excursión de una época que la que es mi mujer, cuando todavía no era mi mujer, vivía en Almerimar. Y yo me cogía el coche. Es verdad, me contaste que es verdad. Vivía en Almerimar y entonces ella iba a trabajar y yo cogía el coche y me subía a Yegen a investigar sobre Gerald Brennan, que él ya no vivía allí, debía estar en el Laurín porque me parece que se volvió a una temporada en Inglaterra hasta que lo rescató la Junta de Andalucía, ya medio moribundo. Pero bueno, yo me pateaba en aquellos pueblos. ¿Me permites que cuente el por qué tu mujer residía en Almerimar? Sí. Porque, es decir, tenía relación con la empresa o el proyecto de Tierra de Almería. Porque fue el mayor invernadero que hubo en el planeta. Bueno, fue el mayor, y a fecha de hoy sigue siendo el mayor proyecto de agricultura de Europa. Sí, eran como 10 kilómetros en línea recta y como 4 de fondo de kilómetros de invernadero. O sea, cogías el coche y era un plástico. Pues allí están los estudios de Agroradio. En lo que era la torre de vigilancia. Al lado. O sea, es que me acuerdo que un día hablando contigo me comentaste el tema de que tu mujer, cuando era novia, residía allí en Almería. Éramos dos críos. Pero yo me pateaba mucho, ya te digo, la zona de las Alpujarras granadinas por Brennan. Lo mío siempre han sido peregrinaciones por escritores. Entonces, luego, cuando ya me conocí esta zona, que no había carreteras, no había nada. Cada vez que llovía, el camino se lo había llevado la lluvia. Pero yo tenía 2 caballos en aquella época, entonces era bueno, ¿no? 2 caballos, iba botando, entonces. Pero me encantaba esta zona, pero no había teléfono, no había agua, no había nada. O sea, yo me acuerdo cuando pusieron el primer teléfono en San José, que ahora es como Benidorm, prácticamente, pero no había teléfono. Entonces, un bar a la entrada de San José,
montó un teléfono. Y entonces los domingos por la noche, la cola que se montaba de todos los que habían venido en tiendas de campaña a dormir por la zona para llamar a la familia diciendo no voy a casa, sigo vivo. Y entonces el del bar se le ocurrió, para hacer negocio con esa cola, montó un futbolín. Y le sacó negocio. Le sacó un montón de dinero. Amplió el bar con el futbolín. Con el duro que metían al futbolín. Pero aquí debía ser el año 80, 79, 80, así sería. Y pues no había nada, o sea, ahí sí que... Y Las Negras no es nada de lo grande que es ahora. De hecho, Las Negras antes se llamaba la Cortijada de Las Negras, era una especie de cortijada aislada, porque el pueblo era lo que ahora es San Pedro, las ruinas de San Pedro. El pueblo vivía allí. Entonces venían aquí pero las huertas estaban allí. Que es bueno, en Cala San Pedro. La Cala San Pedro. Cala San Pedro, se lo he venido contando al compañero cuando veníamos hacia La Negra, que nada, a 100 metros de la orilla, el pedazo fuente de agua que hay. Sí. Y días de costa, el agua del mar está llana completamente, se ve como unas ondulaciones de entrada de agua subterránea que entra al mar. No, es curiosísimo, pero las huertas que había eran tremendas. Y están todavía los muros allí. Sí. Pero bueno, es una pena la verdad como lo tienen y los problemas que tiene el dueño, además de las no sé cuántas denuncias tiene y cuántos expedientes. Pero eso no se va a quitar. Dani Navarro, que es el dueño de la mayoría de la parte, no todo. Pues ahí la Guardia Civil también tiene un cuartel. Hubo un cuartel de la Guardia Civil que es el Torreón, que además que la administración obliga a mantenerlo eso más o menos sin que se caiga, pero luego no dejan hacer prácticamente nada. Es una pena. Lo que se ha estropeado el parque, el parque natural que se ha estropeado, o sea, si analizas de los agravios comparativos que se pueden sacar de toda esta zona, lo que han permitido y lo que no han permitido, de por qué han permitido lo que han permitido y por qué no han permitido lo que no han permitido, terminas odiando a la humanidad, vamos. Y se ha hecho muchas cosas muy mal. De hecho, el turismo que se ha fomentado no es el turismo que avance, que deja dinero y que de negocios y tal, pero tampoco es que haya que hacer una cosa exclusiva solo para gente que pueda permitírselo, no, tiene que ser el turismo para todos, pero aquí se ha fomentado un tipo de... Está mal visto aquí que hagas negocio por eso el loco de Joe ha montado un negocio no para hacerse rico, para perder dinero. Pero bueno, como está acostumbrado como tiene más de 7 vidas, tiene 25 gatos por 7 vidas de cada gato, 100 y pico vidas tiene, entonces bueno, arruinarse unas cuantas veces que más da, ¿no? Bueno, grandes empresarios, todos se han arruinado, ¿eh? ¿Alguna vez? La mayoría de ellos sí. Sí. Ya, pero la idea también no era de ganar dinero, sino traer un poquito de cultura al pueblo, que no, ¿sabes? Que no sea simplemente un bar, sino un sitio donde tenemos música, arte, poesía. De hecho, este fin de semana habéis tenido un grupo del Reino Unido, es decir, que por aquí pasa también cosas bastante, no que sean súper importantes, pero bueno, que tiene su nivelillo, ¿no? Sí, hemos tenido, bueno, el verano pasado muchísimos grupos y DJs de todas las partes de la provincia, pero sí hemos traído flamenco, rock, música electrónica, todo tipo de música y hemos tenido unos grupos muy buenos. Antes de ayer conocí al amigo que está aquí y anoche tocó un concierto que buenísimo. Que lo bueno que tienen Las Negras, las historias que hay aquí, ¿eh? Es decir, aquí todo lo que tú te puedes imaginar se da. Anécdotas todas las del mundo. De hecho, en mi etapa anterior también me trajiste a Fernando. Sí. Otro que también decía, no sé qué hace aquí, me he escondido de Madrid. Sí. Me acuerdo que decía eso. Se vino a esconder de un mal de amores. Se vino él y la moto, no sé. La moto. Yo recuerdo la noche que llegó Fernando. Yo vivía en ese cortijo en esa época. Y me acuerdo la noche que vino, que no se murió de puro milagro, y Joe, el otro Joe, popular de aquí de la zona, que tenía un bar, le ató una cuerda al brazo y a una rama de una pita, y dice, si ves que te mueres, mueve la mano y vengo y te salvo, que te llevamos a un hospital. Entonces son las historias que tenéis aquí cuéntame alguna de esas que tú conoces mucho, de esa gente muy famosa que están por aquí escondidos. Bueno, gente
artistas, porque para vivir aquí es muy difícil, no es nada fácil. Y ahora cada vez es verdad que es más cómoda la vida, pero no sigue siendo un poco fácil. Pero antes era imposible, o sea, tenías que estar, o sea, lo normal de cualquier ciudad, de cualquier pueblo ya, por remoto que sea, que tú simplemente vas al váter y el papel lo tiras por el váter, aquí eso es una cosa reciente. Antes no se te ocurriese tirar un papel al váter porque el pozo negro estaban hasta arriba y empezaba a subir la taza del agua, glu, 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 glu. Yo he vivido en casas de esas unas cuantas que no veas el follón que se organizaban. Entonces, la vida no es sencilla, tienes que ser peculiar. Y la gente, todos los que han venido de fuera, era gente, bueno, peculiar es una forma suave de decir, era gente muy rara. Yo digo asesinos, pero era gente rara, ya de por sí venía mucha gente, artistas sobre todo. Y ahora viene Alba. Claro, lo bueno que tiene Joe en sí, no el Joe's. El Joe, él, es un punto de encuentro, el Joe, ya, él como persona. Y el Joe Bar es claro, es la extensión ya de él como persona. Entonces es un punto de encuentro. Es decir, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir, ¿no? Ahí está el Joe. O viene en la calle o viene en el bar, pero es un punto donde todo el mundo termina. Y con esos personajes peculiares que te puedes encontrar por aquí. Acuérdate que cuando grabábamos en el centro comercial, allí teníamos a Ramón. Sí. Esto ya ha fallecido. Sí. Bueno, me acuerdo que hicimos un programa. Bueno, a ti se te ha puesto ahora la barba blanca, en aquella época no tenías la barba blanca, pero hicimos un programa, no sé qué mes era, pero estábamos sentados, Faes, que era un personaje que también ha fallecido, Miguel, el del Castillo del Playazo, y yo con la barba blanca los tres, y éramos como tres Papá Noeles. Yo todavía no tenía la barriga que tengo ahora, en aquella época, nosotros dos eran Papá Noeles auténticos de aspecto. Era una sensación de... Y otro programa que llegó a comer nuestro amigo Rodolfo Caparrós, y lo cogimos. Y se fue. Fue ese, ¿no? El Rodolfo Caparrós. El que llegó de rebote allí. Que llegó de rebote, iba a sentarse a hacer el programa, pero se enfadó por una cosa que yo dije, y dijo, no tenéis ni puta idea de lo que habláis, y me voy. Y se fue. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero no nos vamos a hacer la segunda parada, en este caso esa cortinilla musical, y volvemos en cuestión de unos minutos. C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. ¿Por qué hay cosas que nos atraen? Tal vez nos referimos a eso cuando decimos que algo nos llega. Por eso creamos coches no solo con metal y cristal, sino también con magnetismo, pasión y clase. Porque lo que verdaderamente nos cautiva no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje que nos llega al interior. Bueno, pues ya sí estamos en el último bloque de este programa C'est la vie, que estamos aquí en el bar de Joe, en Las Negras, y seguimos hablando pues con José Luis Cámara y como no también con Joe Urba. José Luis, cuéntame esa historia que me iba a contar de aquí, de Las Negras y su anécdota. Hablábamos antes de personajes de los que han venido por aquí y te decía yo que uno de ellos tiene casa en la zona, no la tiene en Las Negras, pero sí sé, yo nunca me lo he encontrado, pero un amigo mío se encontró con él y además él le propuso a mi amigo irse a una orgía. Eso fue el encuentro. Entonces hablo de Michel Houellebecq, que tiene una casa él siempre dice, lo que yo le he visto en entrevistas, que la tiene en San José, no he sabido nunca qué casa es, dice que la compró por 4 perras y ahora le daban millones, o sea, y que tiene naranjos, es lo único que he leído de Michel Houellebecq, ¿no? Pero algunas de las novelas de Michel Houellebecq, puede ser el novelista que más libros vende en el mundo, algunas de las novelas están... la acción pasa aquí, aquí en Canarias, pero aquí en varias de ellas. Y es un personaje, ahora mismo no hay otro. Ahora mismo tiene la polémica esta porque él grabó una película erótica con su mujer, erótica. Pornográfica. Pero porno sin ningún tabú ni ningún...
ni ninguna tela, nada. La productora, no sé si son holandeses los productores, ahora la van a publicar y en cambio él ahora se ha arrepentido y no quiere que se hagan públicas las imágenes de negocio. Y hay un proyecto ahora muy conocido con eso, no sé en qué terminará, pero ahí está peleando por eso. Pues Michel Houellebecq, una vez, como ha escrito mucho y era muy amigo del director de Le Canard, el periódico de los atentados de París. Y entonces hubo una temporada que sus amigos no contactaban con Michel Houellebecq, entonces como él es tan significado contra el mundo musulmán y tal, desapareció, no contactaban con él y desapareció. ¿Y qué pasará? Bueno, al final sus amigos convencen al gobierno francés para que investiguen y el Ministerio de Exteriores hace una campaña y bueno, al final se entera Houellebecq de que le están buscando y hace una campaña Michel Houellebecq, en contra de Movistar, tremenda, porque él tenía el móvil, aquí la cobertura es horrible en cualquier sitio, ¿no? Pues hace una campaña contra Movistar y a favor de Nijarnet, que era la antigua de Blue City, que se llama ahora, pero entonces dice, pues tengo el teléfono he dado de alta con una multinacional, una de las más grandes del planeta, y estoy sin cobertura en el sitio donde vivo en Almería, mis amigos creyendo que me han secuestrado durante un mes o 2 meses, y entonces hizo una campaña, rompió con Movistar y hace la contrata con Nijarnet, ¿no? Entonces decía, una compañía pequeña da mucha más cobertura que una multinacional. Un personaje... José Luis, ¿tenemos crónica de esa propuesta del amigo que lo invitó a una orgía? La historia fue en la Galería del Mar y este amigo nuestro, el Joe también le conoce, Miguel. Bueno, total que al final mi amigo no podía y no se atrevió, no sé. Pero mi amigo le entra a él y le dice, oye, pero tú eres Michel Houellebecq, ¿no? Y yo le dice, sí, terminan ahí hablando un ratito y él le dice, nos vamos a una orgía, vente. Una orgía aquí en Las Negras. En fin, las cosas de Las Negras. Las cosas de Las Negras, sí. Pero es habitual encontrarte a personas... Sí, bueno, encontrarte no. Mi experiencia es que los tienes que buscar. Yo soy de buscar. Yo voy a los cortijos y doy en la puerta y tú quién eres, qué haces aquí, ¿no? Así muchos de mis amigos los conozco de llamarles se me ocurre... Como yo, en un bar. En un bar. yo nos conocemos en un bar. Me hizo ir una entrevista, me empezó a hacer preguntas y bueno, él me sacó todo en una noche. ¿Cuántas copas cayeron? Pero, bueno, con yo es imposible no terminar, además siempre con el tequila, porque yo fíjate que no me gusta nada el tequila, pero muchas veces he terminado con el tequila. Pero por no decirle que no. Yo es que no sé decir que no. Entonces, Joe, ¿algún conocido de esos personajes importantes que haya pasado por aquí? Yo llevo casi un año, entonces no hemos cumplido el año, pero sí han venido gente interesante, mucha gente que empieza a hablar. En el bar no, pero en Las Negras conocí a un artista español que yo ni sabía quién era porque yo no escucho trap, pero ese día íbamos a hacer salsa y estaba en la heladería cuando me pregunta la camarera, oye Joe, ¿de verdad vas a hacer salsa? Le digo, sí. Entonces viene un chico y me dice, yo pincho salsa. Y le digo, pues vente que hacemos salsa en Joe's. ¿Y dónde está? Está aquí por el callejón. Apareció ahí con un montón de amigos, empezó a pinchar y era Young Beef, que es un trapero muy, muy conocido y bueno, nos lo pasamos muy bien aquí escuchando música, estuvo pinchando salsa. Se puso a cantar, fue una noche muy, muy... Pero eso pasa aquí mucho, que no tienes ni que planificar un concierto. De repente estás en la playa, conoces a un músico, a otro, y le dices, oye, que vente a tocar, y se vienen y empezamos la noche con música. Y eso es lo bonito de Las Negras, porque sí, tiene la fama de que muchos bares, pero también... hay muchísimo talento en este pueblo y en esta provincia, muchísimo talento, no nada más de artistas, pero muchos músicos que pasan por aquí, los ves con las guitarras y yo siempre me acerco y les digo, ¿puedo escuchar lo que haces? Y claro, te cantan una canción y dices, wow. Yo no sabemos si ganarás dinero, pero bien te lo pasas, ¿eh?
Muy bien, muy divertido y bueno, lo que pasa en Joe's se queda en Joe's, pero sí tenemos muchísimos artistas que pasan por aquí, tocan música, exposiciones de arte, hacemos un poco de todo. Me ha llamado mucho la atención que tienen un piano en el escenario, ¿eh? Sí, yo cuando decidí abrir esto dije, yo no abro Joe's sin un piano, entonces yo ni soy músico ni empresario. La primera cerveza creo que me lo grabó José Luis, que me salió espuma, y dije, esto está defectuoso, no funciona, porque no sabe ni poner una cerveza. Anda que el empresario. Y entonces dije yo, bueno, voy a abrir, estoy buscando un piano, yo no soy músico, como te digo, pero dije, no quiero abrir sin un piano. Pero claro, un piano son 300 kilos y bajar las escaleras, que tú has visto que son muchas, con un piano no fue fácil. Le dije yo, bueno, como tenemos que bajarlo, yo no puedo cargar, que yo tengo problemas de espalda por tantos años de estar cargando cámaras pesadas. Yo me puse al final como que llevaba el peso y dije, si alguien va a morir soy yo, que fue mi idea. Y bajamos el piano, ahí está, y bueno, lo tocan los músicos que vienen, porque yo no sé tocar el piano, pero tenía la idea de tener un piano aquí en el bar de las... También tienes timbales, que le dais mucho a la percusión aquí. Sí, tenemos todos los instrumentos para hacer un concierto en cualquier momento. Yo no soy músico, pero me voy comprando instrumentos y tenemos de todo. No tenemos batería, pero ya vendrá. Entonces, el compañero André y yo tenemos posibilidad de dar un concierto. Un concierto, karaoke, lo que quiera. A veces el karaoke es un poco difícil porque, claro, ahí cuando la gente bebe, pues se ponen a cantar, que normalmente lo hacen en la ducha, pero se ponen a cantar aquí en Joe's. Y hay noches que tampoco, bueno, aguantamos, pero no son profesionales. En fin, eso están los camareros, que hay que aguantar lo que el cliente... Pero luego de repente anoche tocó el amigo aquí, que luego hablarás con él, y una chica también cantaba muy bonito, y gente del pueblo que también tienen muchísimo talento, y cuando pueden pues se vienen a cantar. Antonio del Calaspuma, que canta un flamenco impresionante. Aquí te digo que hay mucho talento, solamente necesitan un sitio donde puedan expresarse. Bueno, la gente que nos está escuchando ahora, nuestros oyentes, están babeando. Pero ¿dónde tienen que venir? ¿Dónde está el Joe? Bueno, Joe's está aquí en Las Negras, muy cerquita de la playa, y bienvenidos, porque aquí les he puesto un sitio para que se vengan, y no nada más que es un paraíso de Cabo de Gata, sino un sitio donde se puede tocar, beber, platicar, pasarla bien, bailar, porque también tenemos DJs los fines de semana. Está en una esquinita que hay al final del paseo marítimo y del parking que hay justamente detrás. Esto es una especie de desembocadura de una rambla o algo similar, ¿verdad? Es justo el final de la rambla. Uh-huh. Antes se inundaba muy habitualmente la rambla esta. ¿Tú lo has conocido? Sí, he conocido, pues el agua hasta las rodillas. Sí. De hecho, aquí hemos tenido inundaciones porque este bar está bajo el nivel del mar, entonces no es fácil mantener esto, pero ¿verdad? Todo va bien. Pero sí hemos tenido noches donde dices, cerramos, pero aguantamos y aquí estamos. Al final nos cuenta las cosas buenas. Al final nos las cuenta, ya lo verás tú. Se lo tendrá grabado seguro, porque yo grabo todo, hace fotos, todo. O sea, no, como enemigo no debe ser bueno. No. Pero fíjate que va a la guerra y se trae el casco de los buses. Hay que tener ganas, ¿eh? Sí, bueno, seguro que se han bebido lo que había en los buses, es lo que he bebido aquí en las noches. Con el tequila. Con el tequila. Lo han rebajado con el tequila. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de C'est la Vie. Como bien he dicho al principio, estamos en la localidad de Las Negras, estamos en Joe's bar con su propietario, con Joe Durán. Es corresponsal de la CNN Guerra, bueno, y también en otras cosas poco agradables. Ex. Joe, pues muchas gracias por abrir tu casa para que vengamos, para reencontrarnos con nuestro amigo José Luis Cámara y acercar pues todo lo que ocurre o las anécdotas de Las Negras pues a toda la provincia de Almería, que realmente nos escucha Agroradio. Joe, que muchas gracias, hombre. Gracias a ustedes y espero verlos por aquí. No tenía pensado yo venir, pero oye, es que desde que he visto el piano... No te vas a aburrir. Te lo digo yo. En fin,
José Luis Cámara, pues nada, José Luis Cámara, poblador de la Hortichuela. De la cámara, pues no, luego de la cámara. Me van a matar. De la cámara. José Luis, bueno, hay que decir que José Luis, aunque aquí viene un poco a esconderse con las chanclillas, el pantalón corto, un experto en arte, ¿no? Sí, me dedico mucho tiempo al arte, he hecho mucha crítica. De hecho, el programa que yo hacía en la radio, al principio lo hacíamos en galerías, cada noche. Luego ya no lo hacíamos en el estudio de la radio porque era más cómodo, pero lo hicimos en Madrid en muchísimas galerías. Y brevemente, el arte mueve tanto dinero como se supone. El arte es de las cosas que más dinero mueve, sobre todo dinero negro. Sí, es muy común ver fajos de galería. ¿Y por qué lo has dejado? Pues yo soy sociólogo de barra, a mí me gusta es observarlo, no meterme a contar los billetes. Pero yo recuerdo en una galería más reconocida, en un rincón, un tipo con un fajo de billetes ahí contando de espaldas a los que estábamos allí, ¿no? Pues mueve mucho dinero. Me llamó una vez un galerista para a ver si podía ayudarles a hacer una factura, que no sabían cómo hacer una factura. Una factura hermosa, ¿no? No habían hecho una factura nunca. y los nombres, sí, para el mundillo de si supiesen los nombres se caerían de culo. O sea, no habían hecho una factura. Es un mundo de dinero negro. Y nosotros haciendo radio. Qué ilusos que somos. Bueno, ya sí vamos a poner el punto final, emplazándole a una nueva edición de C'est la vie, que será la semana que viene, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Hasta luego.